Ya la ves. Listo. Muy buenas tardes a todos y todas las cartageneras y cartageneros que se empiezan a unir a esta transmisión en vivo desde las redes sociales de la Alcaldía Distrital de Cartagena, en lo que son nuestras conversaciones en vivo, un espacio que hemos pensado y diseñado desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones del Distrito para contarles a ustedes en la voz de sus protagonistas aquellos temas que son de interés general para toda la ciudadanía. El día de hoy estamos con una temática bastante pues conocida por todos nosotras y es precisamente el tema de el COVID, pero desde la primera línea, desde la voz de sus protagonistas, desde la voz de aquellas personas que han estado en ese gran frente de batalla. Vamos a esperar un minutico, 2 minuticos que se conecten muchas más personas para entonces hacer la presentación de nuestros invitados de lujo que tenemos el día de hoy. Bueno, vamos a dar inicio entonces formal a nuestra transmisión en vivo de este conversatorio que hemos denominado COVID-19 desde la primera línea, las voces de sus protagonistas. Nuevamente les damos la cordial bienvenida a todas aquellas personas que han sacado un espacio, un rato de su tiempo para escuchar las historias, aquellas anécdotas que tienen que contar nuestros invitados e invitadas el día de hoy. Agradecemos su sintonía en este momento. Hemos tenido 5 meses largos de pandemia en todo el país. Por supuesto, es la pandemia más grande vivida en este siglo en toda la humanidad. Tenemos desafortunadamente que mencionar que han muerto miles y miles de personas en todo el mundo. En la ciudad de Cartagena tuvimos unos picos bastante altos, tuvimos unos momentos muy duros y muy difíciles y hoy somos optimistas y estamos esperanzados en que podamos finalmente dentro de poco cantar victoria, en que finalmente esos esfuerzos interinstitucionales articulados de diferentes actores, muchos de ellos están aquí presentes, empezando por la institucionalidad, con la directora del DADIS, la doctora Joana Bueno, y bueno, nuestros otros protagonistas de este conversatorio que ya los vamos a presentar, pero fue un esfuerzo articulado de muchos actores para lograr que hoy la ciudad tenga ese respiro, tenga esa sensación de esperanza, de decir que vamos a salir adelante juntos y por supuesto el gran compromiso de la ciudadanía, si bien sabemos que pues era difícil de pronto todas las expectativas y toda la angustia que había en torno a lo que iba a ser el COVID. Nuestro mismo alcalde lo dijo en un momento, pues como
también un llamado angustioso a que la gente se cuidara, que si no poníamos de nuestra parte íbamos a caer como moscas, pero afortunadamente la ciudadanía también ha puesto su gran grano de arena para seguir con las medidas de autocuidado y para que hoy la ciudad esté por un mejor camino. Entonces, decirles que hemos visto cómo se ha recuperado, y eso lo vamos a conversar ahorita, alrededor del 85% de los ciudadanos contagiados. Y hoy tenemos una gran apuesta y es que nuestros un poquito más de 2.000 casos activos se recuperen y que no tengamos pues un gran número de contagios día a día. Esa es como una de las principales apuestas. Entonces, ya para empezar, vamos a saludar y a presentar a nuestros invitados e invitadas del día de hoy. Tenemos al doctor Felipe Aguirre Arias. Él es agente especial interventor designado por la Superintendencia Nacional de Salud. Nació en Medellín, médico egresado de la Universidad de Antioquia, magíster en salud pública de la misma universidad, con especialidad en gerencia en seguridad social de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ha ocupado diferentes cargos directivos en el sector salud por más de 30 años. Fue gerente de la EPS del Instituto de los Seguros Sociales Regional Antioquia, secretario de Salud de Medellín, director regional del ICBF en Antioquia, director del Departamento de Atención y Prevención de Desastres de Antioquia y secretario de Salud de Antioquia. Hoy es el agente especial interventor del Hospital Universitario del Caribe. Continuamos con la doctora Joana Bueno Álvarez. Ella es directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS. Es médica especialista en gestión de la calidad y auditoría en salud. Tiene experiencia en el área asistencial y administrativa, en IPS y EPS de todos los niveles de complejidad. Ha trabajado en servicios de urgencia, cirugía, sala de parto, traumatología, hospitalización. Ha sido auditora médica en empresas aseguradoras y entes territoriales de salud departamental. También tenemos a Darlings Perdomo. Ella es auxiliar de enfermería de la Clínica Madre Bernarda. Nació en Santa Marta, es auxiliar de enfermería con cerca de 8 años de experiencia en el oficio. Tiene experiencia en varios campos de la salud, como oradora de cirugía, hospitalización, en UCI de adultos, cuidado en casa, con pacientes domiciliarios, y desde hace un año está en urgencias de la Clínica Madre Bernarda. Tenemos al doctor Martín Carvajal. Él es médico especialista en medicina interna de la Universidad de Cartagena, especialista en medicina crítica y unidad de cuidados intensivos de la Universidad de La Sabana. Es docente de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá y actualmente es jefe de la unidad de cuidados intensivos de Medigel. Y por último tenemos a Octavio Martínez Garizábal. Él es comunicador social y es nuestro ciudadano recuperado de COVID, que también es una muy bonita experiencia que queremos escuchar. Él es comunicador social, egresado de la Universidad de Cartagena. Está desempeñado en áreas de relaciones públicas, comunicación estratégica, comunicación y educación, y actualmente trabaja como community manager para nuestra alcaldía de Cartagena, un amigo de aquí de la casa y que nos tocó vivir de cerca lo que fue todo su recuperación y vivir pues prácticamente que con él el tema del COVID. Estuvo hospitalizado varios días. Bueno, ya vamos a conversar eso con Octavio. Entonces, queremos empezar haciéndoles unas preguntas, que sea un espacio en el que ustedes puedan contar sus experiencias. Y bueno, vamos a hacer unas preguntas introductorias para que ustedes les cuenten a la comunidad cartagenera cómo ha sido esta batalla desde cada una de sus áreas con el tema del COVID. Queremos iniciar con el doctor Aguirre porque el hospital universitario fue ese foco donde todo el mundo dijo todos los enfermos de COVID van para allá, y a ustedes les tocó bastante duro, y a usted por mentor y a todo el personal médico al cual nos aplaudimos y les damos las gracias. Pero preguntarle, doctora, ¿cómo fue el proceso de preparación para convertirse en el primer hospital para atender pacientes de COVID en Cartagena y en Colombia? ¿Cómo fue eso? ¿Fue muy difícil? ¿Qué les tocó afrontar? ¿Cómo prepararse para eso?
Bueno, muy buenas tardes, Paola, y un saludo muy especial a todas las personas que estamos en este foro y a todos los que nos están viendo a través de este canal. Gracias por la oportunidad y sobre todo de comenzar a mirar esta pandemia como una experiencia, pues no solamente institucional, sino personal también, ¿cierto? Porque esto nos pegó a todos, desde todo índole. Fue un tema supremamente difícil y complejo, precisamente porque del coronavirus poco sabíamos. En el mes de febrero, a través del DAIS y todas las primeras reuniones para hablar del SARS, del coronavirus, y lo que estaba pasando en Asia, en Europa, pero poco sabíamos de eso. Nosotros en el hospital contamos con una fortaleza muy grande, que es tener médicos subespecialistas en infectología. Tenemos 2 infectólogos, quienes también tuvieron que comenzar a estudiar, a investigar, a llamar a sus colegas de otros países, de otras áreas, y poderse empapar un poquito más de a qué es lo que nos estamos enfrentando, porque era una situación absolutamente compleja. Entonces, simpático, porque comenzamos en el auditorio del hospital a hacer reuniones. Vamos a hablar del coronavirus. Y al principio, pues poca gente asistía. Y rápidamente, después de la primera semana, la segunda charla, eso ya el auditorio se llenaba y comenzaba el personal de salud a preguntar qué tipo de virus es, qué es, cómo se contagia, cómo se transmite, y una serie de inquietudes que ni siquiera pues los mismos subespecialistas nuestros tenían la respuesta adecuada, y los ameritaba salir a estudiar, a investigar. En fin, es un tema complejo, porque no sabíamos bien a qué nos estamos enfrentando y cómo íbamos a hacer la línea de defensa. Entonces, eso fue la primera condición, una gran incertidumbre, una gran voluntad de trabajo, de conocer qué es, de prepararnos como equipo de salud, como hospital. Y una cosa muy importante, siempre siguiendo la institucionalidad y las directrices que nos daban tanto el departamento como el distrito. Entonces, como primera abrebocas, era una incertidumbre de cómo íbamos a afrontar una pandemia de esas connotaciones que nos mostraban por televisión y por todos los medios de comunicación, una cosa de una gran envergadura. Y fue muy complejo, pero bueno. Usted bueno, que ha estado en Antioquia, que ha manejado diferentes áreas de la salud, ¿qué referencia le puede dar a los cartageneros el personal médico? Porque hay gente preparada dentro del hospital universitario para afrontar los momentos de crisis. Sí, Paola, es una cosa que me llamó la atención, y es que frente a un momento de crisis hubo como un trabajo de equipo, un fortalecimiento. Bueno, vamos dijéramos entre comillas, a la batalla, vamos todos a afrontar esta condición. Eso no solamente es un problema del gobierno, ni de la comunidad, ni del alcalde, ni del gobernador, ni del presidente, es un problema de todos, y vamos todos a conocer un poquito más y a afrontar eso. Y hubo una gran disposición. Yo creo que eso es muy meritorio. El personal de salud me sorprendió la gran disposición que tenían para conocer y para afrontar la condición. No crea que al principio los temores eran muy grandes. Eso era para atender a un paciente. Nos pedían vea, un equipo de protección, pero era parecido a astronauta. Y no, todavía faltan más cosas, porque no sabíamos, ¿cierto? Y ya después, vía de educación, pues, hombre, los equipos de protección personal, fundamentalmente la mascarilla, en fin, pero había mucha incertidumbre, pero que había una gran vocación. Yo creo
eso hay que resaltarlo, una gran vocación del personal de salud aquí de Cartagena para afrontar esa condición. A pesar de los temores, es que aquí llegaba un video de los terroríficos que mandaban de Italia, de España, de la unidad de cuidados intensivos, y los regaban por todo el hospital y todo el mundo éramos temerosos. ¿Cómo? La gente muere, no, escogen quién se muere y quién no se muere. Eso fue tremendo por expectativa. Pero sí hubo esa fortaleza bien importante que yo experimenté aquí en el hospital, y era la gente toda comprometida para afrontar, con muchas inquietudes y muchas dudas y muchos temores, pero con compromiso. Pero firmes en la batalla. Muchísimas gracias. Batalla. Más adelante continuamos con usted. No sé si podemos tener al doctor Martín Carvajal, que nos encienda su cámara. Si ahorita lo vimos que estaba manejando, pero porque precisamente ese corre-corre de los médicos lo entendemos perfecto, doctor Carvajal. Bueno, no tienen horario ni fecha del calendario. Y ahora que lo vemos pensado y ya un poco más enfocado, queremos preguntarle precisamente por esa primera experiencia, saber que ustedes tenían la primera paciente de COVID en el distrito de Cartagena, cuando ya se confirmó a los médicos, pues un poco la incertidumbre de la ciudad por saber que nos había llegado el coronavirus a Cartagena. ¿Cómo fue ese momento con su equipo? Usted como coordinador de la unidad de UCI, ¿cómo le fue? Y más adelante el proceso exitoso que tuvo esta paciente, que usted pudo decir, la saqué con vida del hospital y sana y en manos de su hijo que vino en ese momento. ¿Cuál fue la clave para poder llegar a esa circunstancia exitosa con esa primera paciente? Bueno, bien, inicialmente, pues gracias a los organizadores de la reunión y a todo el público que nos está escuchando. Y igualmente me perdí un poco en la reunión porque, como tú decías, estaba en el traslado y ya estoy finalmente descansando después de un largo turno. Bueno, finalmente, sí, la clave de esto realmente son dos cosas fundamentales. Número uno es trabajo en equipo. Trabajo en equipo y el trabajo en equipo es organización desde el punto de vista tanto nivel administrativo como nivel asistencial, y cuando cuando estos dos elementos apuntan en un objetivo común, normalmente las cosas funcionan bien. Entonces, ese es el fundamento inicial que de pronto le hace a uno, de alguna forma, si no bien garantizar, por lo menos saber que lo que está haciendo lo hace bien. Y lo segundo es que es el conocimiento, es tener tú la certeza de que sabes de la patología o al menos lo que hasta ese momento se sabía de la patología. Entonces, pues nosotros estamos preparados, estábamos leyendo, ya conocíamos gran parte de las cosas que teníamos que hacer y bueno, o sea, creo que la conjunción de esos dos elementos finalmente es lo que hace que la paciente salga adelante. El hecho que uno vaya viendo la evolución del paciente y que se amolda más o menos a lo que hasta ese momento nos habían descrito nuestros colegas desde la China o nuestros colegas desde Europa. Creo que fue el éxito fundamental para que nos llevó a que finalmente la paciente saliera como ustedes la vieron, feliz, contenta, en compañía de su familia. Muchísimas gracias, doctor Martín, por esa respuesta. Vamos ahora a hablar con nuestra enfermera, porque ellas son quienes tienen contacto directo con los pacientes, quienes tienen que ponerse las 1000 capas de los trajes de astronauta, como dice la gente popularmente. Y queremos preguntarle precisamente a Darlings, como enfermeras, que ustedes son las que están ahí teniendo contacto minuto a minuto con los pacientes. Para ti, ¿qué ha significado esta experiencia como profesional y cuáles fueron como las mayores angustias que viviste, una experiencia, una anécdota que nos puedas contar al respecto? Gracias por la oportunidad que me están brindando en el día de hoy. Bueno, yo soy enfermera de la Clínica Madre Bernarda, trabajo ahí hace ya más de un año, gracias a Dios.
ha sido difícil para nosotras, para el personal de tanto como enfermería, jefes, médicos y todos los que estamos en la primera línea. Ha sido duro ver a nuestros pacientes fallecer a causa de lo que estamos pasando, la cuestión de la pandemia por el COVID. Es algo nuevo para nosotros, pero a medida que va pasando el tiempo vamos evolucionando y vamos mejorando la capacidad y la destreza al enfrentarnos en cada situación que se nos presenta con cada paciente en el día a día. Y también es triste porque muchas veces los pacientes, aunque nosotros realicemos todas las maniobras posibles y humanas que tenemos al alcance, se nos mueran. Desafortunadamente, en Cartagena el pico que tuvimos fue demasiado alto. La gente no colaboró, no mantiene la distancia, no está todavía la cuestión del tapabocas, la prevención, la gente ha sido muy intolerante al caso que estamos viviendo, pero bueno, gracias a Dios vamos mejorando y ya el pico baja un poco y estamos ahí todavía presentándonos todo el día a día, trabajándonos con todos los implementos necesarios, con todas las herramientas del astronauta, la máscara que nos colocamos todos los días, el lavado de manos que es muy importante, ¿ya? Y nada, ahí en el trabajo y con la mano de Dios vamos a salir adelante poco a poco. Darlis, ¿alguna anécdota que nos puedas contar, que recuerdes, bueno, una situación especial que te haya tocado la fibra? Yo sé que a ustedes como enfermeras les toca a veces tener el cuero duro, como dice uno popularmente, pero algo que recuerdes que te haya impactado y que te haya tocado. Sí, la verdad es que sí, aquí con el compañero Octavio Gabriel, que fui yo la que lo atendió en el día que estuvo allá. Él llegó bastante con dificultad respiratoria, no podía caminar muy bien, tenía muchas dolencias en los miembros inferiores, con bastante dificultad respiratoria. Yo soy bajita y él ante mí es bastante alto. Y como pude, pues lo trasladé hasta allá adentro, junto con la compañera que también ayudó, el médico que entró enseguida a la sala. Él puede contestarte eso, que fue en cuestiones de minutos de reacción del equipo de enfermería y médico que estaba enseguida ahí, haciéndole todas las cuestiones, la posición prono, que es muy importante, porque se ha visto que la posición prono de los pacientes ayuda a la dificultad respiratoria, que él tenga un mejor patrón respiratorio. Y enseguida los exámenes, máscara por oxígeno, por máscara de reservorio y todo eso. Justamente con él tuve esa experiencia, una de ellas. Bueno, yo iba a ir con mi directora del DADIS, pero entonces voy, Joana, y me regala un minutico para que Octavio entonces nos cuente esa experiencia a la que se refiere Darling, porque nosotros desde la Oficina de Prensa y de Comunicaciones y Octavio como uno de sus integrantes estábamos acostumbrados a hacer ese tema esquemático de contar día a día las cifras, de hacer los mapas, de sacar las tablas, la ocupación de UCI va en tanto y la pandemia va así, pero llega y te toca, Octavio, de frente los síntomas, estoy enfermo, me hospitalizaron. ¿Qué nos puedes contar como pues de pasar de las cifras, de tramitar tanta información sobre coronavirus a ya ser uno de los portadores de este virus? Así es, Paola. Efectivamente llega el punto en que ya se nos habitúa pues todo el tema del manejo de información y casi todos lo sabemos y sabemos cómo nos tenemos que cuidar y sabemos qué hay que hacer al llegar a la casa y hemos hecho a través de la alcaldía una estrategia de pedagogía y demás, pero eso no nos hace inmunes. Entonces, no sé todavía con certeza, yo tengo ciertas sospechas de dónde me pude haber contagiado, pero no sé con certeza si fue ahí. Y como les conté a ustedes, al equipo de trabajo en cierto momento, luego de que empezaron los síntomas, que me hicieron la prueba, lo que inicialmente me dijeron en mi EPS fue que no, ya estás en la etapa casi que final. Y bueno, eso me dio un cierto alivio. ¿Te acuerdas que yo se los comenté? Y resulta que después del el tratamiento en casa de la COVID y demás, llegó el momento en que la dificultad respiratoria no cedía y fue ahí cuando me tuve que ir a la clínica porque ya era muy, muy complicado, ya respirar me costaba, me cansaba, ya estaba cansado de respirar, por decirlo de alguna forma.
Y cuando yo llego y estoy en la espera de la atención, ahí fue donde lo que contó ahorita Darlinis, ella puede dar fe de eso. Fue una experiencia muy maluca, muy fea. Yo sentía como que ya me estaba como yendo, yo no sé, no veía muy bien, no la veía muy bien, las manos las tenía como con hormigueo, las piernas no las sentía. Y así como ella lo mencionó, no sé de dónde sacó fuerzas, pero me jaló, me alzó y me decía palabras de motivación que las escuchaba como a lo lejos, como a lo lejos. Y fue como lo que me hizo un poco colaborarle para que ella me pudiera desplazar hasta la camilla, donde me atendieron rápidamente y la atención fue magnífica. Pero esa actitud humana y de motivación de Darlini creo que tuvo mucho que ver, y de ahí en adelante todo el tratamiento y el trato que recibí de las enfermeras, tanto de la Clínica Madre Bernarda como de la Clínica Gestión Salud, donde estuve después, fue fundamental, y eso hay que destacarlo en todos los sentidos. Muchísimas gracias. Ahora sí, por último, pero no menos importante, en este primer bloque, nuestra doctora Joana Bueno, directora del DADIS, preguntarle por ese primer momento, ¿no? La doctora Joana se venía desempeñando como directora operativa de salud pública. Había empezado, de hecho, yo me acuerdo a principio de año, a finales de febrero, doctora Joana Bueno, que usted fue a Bogotá y empezó a decir, nos tenemos que preparar para lo que va a ser el COVID, tenemos que empezar a preparar a las EPS, a las IPS, y desde esa dirección de salud pública usted empezó como a abordar el tema, de pronto sin saber la magnitud de lo que se nos venía. Entonces ya hacia el mes de mayo acoge usted esa dirección del DADIS. ¿Cómo fue ese primer momento de crisis como profesional de la salud, como funcionaria pública que apenas pues estaba como estrenándose en un puesto, pasa ya a la dirección como tal? ¿Qué nos puede contar sobre esa experiencia? Bueno, tengan todos y todas muy buenas tardes. A todos los que en este momento nos están viendo a través de Facebook Live. Bueno, el proceso de la pandemia en el distrito, el manejo como tal y el comportamiento ha pasado por tres grandes momentos. El primer momento inició el día 28 de enero, cuando desde la Dirección Operativa de Salud Pública convocamos a un consejo extraordinario de sanidad portuaria, donde intervinieron cada uno de los integrantes fundamentales en este proceso, como lo es, por ejemplo, los miembros del aeropuerto, la Armada, la Defensa Civil, la Cruz Roja. Sí, cada uno de estos miembros en ese momento, con la activación de este comité, que era muy importante, se dio paso o se dio inicio a un plan que nosotros desde la entidad territorial denominamos Plan Candado contra el Coronavirus. Ese plan Candado contra el Coronavirus, en la fase o etapa de preparación, lo que buscaba, el objetivo principal era articular cada una de las dependencias del distrito y también de las entidades, con el objetivo de que cada una de estas se fuera preparando para lo que ya sabíamos que se iba a presentar, o preparando para la fase de contención del coronavirus. Yo acá sí tengo muchas experiencias que contar, entre esas una que me parece muy curiosa, y es que cuando nosotros llegábamos a todos los espacios, la afluencia era muy bajita. ¿Por qué? Porque las personas no se pensaban que el virus iba a llegar acá a Cartagena. Entonces fue muy duro para nosotros y fue muy frustrante, se podría decir. Estábamos al frente 4 funcionarios o 4 personas. Estaba la líder del programa de infancia e IRA desde la dimensión de salud pública. Estaba la líder del programa de vigilancia en salud pública y estaba el líder de salud ambiental, que tiene a cargo sanidad portuaria. Y mi persona, obviamente, para la parte estratégica, y estos tres funcionarios para la parte operativa, en el contexto de la preparación para lo que sabíamos que se nos iba a venir. En ese sentido, generábamos espacios de información, solicitábamos a los diferentes hoteles, instituciones que nos abrieran estos, pues obviamente estos espacios para
para ir capacitando a las personas, pero asistían 2, 3 personas solamente. Entonces, nosotros siempre estábamos ahí persistiendo. Luego de presentarse el primer caso, que fue el día 8 de marzo, ya nosotros teníamos un plan para la contención. En ese plan para la contención, aclarar que inicialmente empezó solamente salud pública en la fase de preparación. Luego, en el plan para la contención, se unieron o se articularon diferentes dependencias del DADIS, como lo es prestación de servicio muy fundamental y como lo es aseguramiento y vigilancia y control. En ese sentido, se articuló o se estructuró un plan de contención de la COVID-19 en el distrito. Se activó el equipo de respuesta inmediata, que es la naturaleza de cada una de las medidas que se han ido implementando desde el primer día en el distrito de Cartagena para la contención de la COVID-19. Lo más difícil de este proceso ha sido construir capacidades. El distrito de Cartagena no contaba con esas instituciones, con esas instituciones prestadoras de servicios de salud, con una articulación de un modelo establecido para poder dar respuesta a todo lo que se nos venía. Entonces, ha sido una experiencia bastante motivadora, toda vez que durante todo este proceso nos ha tocado, aparte de construir capacidades de respuesta, tanto a nivel institucional, fortalecer la institución como tal, nos ha tocado dar respuesta también a cada una de las necesidades para que el comportamiento del virus vaya cumpliendo sus diferentes ciclos. En ese sentido, ¿qué tenemos hoy? Tenemos hoy que dando alcance de acuerdo a ese comportamiento, estructuramos un plan de acción dirigido y específico que ha tenido muy buenos resultados. Pero todo esto es producto de esa articulación, porque por ahí empezamos, esa articulación desde el primer día hasta esta parte. Tenemos en este momento ya unas capacidades construidas, unas capacidades definidas y un plan que marcha sin contratiempos en este momento. Igual el comportamiento se viene evaluando todos los días, se evalúa día a día y cada una de las decisiones y acciones que se han tomado hasta este momento están fundamentadas o están respaldadas por un comportamiento que viene siendo evaluado de manera constante. Muchas gracias, doctora Joana. Quiero regresar con el doctor Aguirre, pero vamos a decirle al doctor Martín que deje la cámara quieta. Doctor Aguirre, yo quiero preguntarle dos cosas. Primero, ¿en algún momento usted le dio miedo de que la situación se le fuera? Es decir, esto se me va a desbordar, no voy a tener donde poner un muerto, bueno, se va a salir esto de control. ¿Se tuvo en algún momento ustedes miedo? Y lo único es precisamente contarle a la verdad, esta pandemia también dio para que los distintos entes territoriales, incluso el gobierno actuaran rápidamente para dotar un poco los hospitales universitarios del Caribe con lo mínimo que se requería y que no se contaba al inicio de la pandemia. ¿Qué había y con qué fortalezas queda hoy el hospital universitario como principal hospital de la ciudad? Estas dos preguntas para que... Bueno, la primera, frente a la primera pregunta, Hola. Arrancamos, inclusive. Hola, nos repite. Adelante, lo escuchamos. El tema con la pandemia siempre ha sido una incertidumbre diaria y nosotros analizamos la situación del hospital y todos los días el hospital es distinto en alguna prestación de servicios al día anterior y al día posterior. Eso nos ha hecho
inclusive ahora que la condición ha bajado tanto y la demanda y se nota una situación pues de que vamos mejorando desde la pandemia, seguimos todo el día pensando, mañana cómo será, rebrote, no rebrote. Es un tema de una incertidumbre muy grande desde el principio. Lo que sí que tuvimos claro desde el principio es que, como le decía la doctora Johanna, nosotros necesitamos fortalecer el tema prestacional, especialmente la prestación de servicios, especialmente en el área de los cuidados intensivos, que era como la unidad más crítica en la prestación de los servicios para los pacientes afectados por coronavirus. Y el hospital, para el mes de enero, solamente tenía habilitadas 10 camas de cuidados intensivos y 8 camas de cuidados intermedios. Ese número de camas, creo que eran hace 7, 8 años que se mantenía el número de camas. Frente a esa situación y avisorando el panorama que nos lo mostró el Distrito de la Gobernación, nosotros hicimos un esfuerzo y comenzamos a buscar espacios dentro del hospital, a buscar recursos, y hicimos unas adquisiciones de algunos equipos para la unidad de cuidados intensivos, de los primeros que logramos comprar y agotar, porque después de eso vino el agotamiento de los equipos, especialmente ventiladores y monitores. Entonces comenzamos en ese proceso con un acompañamiento muy grande de los entes territoriales y del sector privado, que eso hay que resaltarlo. El hospital obtuvo donaciones muy importantes del sector privado y del sector público para hacer un crecimiento, digo yo, exponencial, porque nosotros llegamos a habilitar 71 camas de cuidados intensivos para la atención de pacientes coronavirus, frente a una necesidad que nos había mostrado el distrito de que la ciudad, de acuerdo a los estudios, necesitaba más de 260 camas de cuidado intensivo. Y responsablemente todas las IPS pensamos inmediatamente, bueno, tenemos que tener un crecimiento importante ahí, en esa área, ¿cierto? Y ahí hay que resaltarlo gracias a todos los procesos de donaciones, de equipos que nos mandó el gobierno nacional, de equipos que nos mandó el distrito, la gobernación. El hospital ha adquirido, como una de las cosas positivas de esta pandemia, un desarrollo en materia tecnológica importante. Y es así como nosotros ya tenemos una capacidad de 71 y para la otra semana 9 camas más de 80 camas para cuidado intensivo. Yo creo que es una cosa histórica histórica pues para la red hospitalaria del distrito y más del orden público, donde no había un crecimiento, y ahora vamos a tener una capacidad de oferta de unidades de cuidados intensivos que nos va a ayudar a desarrollar las otras áreas del hospital en mayor complejidad, para atender más complejidad que antes no podíamos porque éramos muy limitados en estas cosas. Entonces, retomando el tema, hubo momentos supremamente complicados. Uno pasaba por el servicio de urgencias y había cola para entrar a un consultorio que teníamos nosotros de sintomático respiratorio. Y preguntábamos, adentro, ¿cómo estamos? Y la ocupación de las camas era el 85-90%, a la doctora Johanna le tocaba eso. Y nosotros miércoles, con todo, no tenemos disponibilidad de camas y hay filas de pacientes sintomáticos respiratorios que muchos de ellos tenían indicación también de cuidado crítico. Entonces, fue muy complejo habilitar hospitalización, subir rápido los pacientes, dinamizar la cama de cuidado intensivo, mejorar la rotación. Eso nos obligó por todos lados. Hubo momentos supremamente complicados que pensamos que íbamos a llegar al límite. Gracias al Señor, nunca llegamos al límite, pero estuvimos cercanos al límite. Era todo lleno y con más gente esperando cuidados intensivos,
no alcanzamos a llegar, pero estuvimos próximos. Afortunadamente ese pico duraba 15 o 20 días, el extremo, un extremo, y ya después volvió a bajar y mantuvimos un nivel de ocupación del 80%, más manejable. Y ahora estamos ya en un nivel de ocupación del 40%, o algo más, o algo menos. Entonces, pero sí, realmente hubo un momento en que pensábamos nosotros, esto se nos desbordó y no había cama por ningún lado, pero afortunadamente no sobrepasamos el límite aquí en el hospital. Muchas gracias, doctor Carvajal. Yo quiero preguntarle dos cosas. Primero, su experiencia como internista, ¿cómo ha fortalecido usted de pronto las capacidades técnicas de su equipo? ¿Cómo esto, pues, obviamente atender una pandemia donde de todas maneras, pues, desde el punto de vista médico, social, no estábamos preparados? Por más que fuera Medigel, una de las mejores clínicas de la ciudad, pues de todas maneras, esto, como ya lo hemos dicho, es algo que desbordó pues, todos los sectores. Pero ¿cómo esto ha mejorado, ha contribuido a mejorar de pronto su labor como director de una sala de UCI? Y lo segundo que le quiero preguntar es, esa primera paciente, ¿han vuelto a hablar con ella? ¿Han sabido de ella? ¿Cómo está? No sé, de pronto, ¿qué nos puede decir sobre eso? Hola, ¿no se escucha? Sí, perdón, Pau. Bueno, anteriormente, bueno, pues antes de dar respuesta a tu pregunta, quería comentarle pues a la audiencia, recordar al doctor Felipe, que en un principio para nosotros fue una cosa absolutamente caótica. O sea, por mucho que nosotros estábamos de pronto leyendo la información y preparándonos desde el punto de vista institucional, yo recuerdo, o quiero recordarle de todos modos a toda la ciudad en este momento, que cuando llegué a esa primera paciente, y de acuerdo a directrices, en las reuniones que tuvimos también con la gente de salud pública, que fueron reuniones masivas. Yo recuerdo perfectamente que en las dos reuniones en las que yo estuve, no cabía la gente y tenía que buscar sillas para llenar el auditorio porque todos estábamos tremendamente interesados y tremendamente preocupados cuando llegara este primer paciente, dónde iba a llegar. Y lo cierto es que nosotros teníamos la altísima probabilidad, ojalá fuera así para Baloto, pero no es así, de que esa primera balotica nos iba a tocar a nosotros, ¿de acuerdo? Por supuesto, por las características mismas de la clínica Medigel, con una fuerte influencia desde el punto de vista pasajeros internacionales. Pero sí fue muy caótico porque pero realmente en ese momento que nos habían dicho que el hospital universitario era el ente designado por las entidades de salud pública para dirigir estos pacientes, realmente el hospital no tenía toda la infraestructura y toda la logística todavía preparada, y yo creo que gran parte de que el hospital universitario arrancara con toda esa cantidad de equipos y con toda esa cantidad de recursos fue, modestia aparte, gracias a la presión que hicimos muchas de las entidades que estábamos interesadas realmente en resolver cuál era la situación. En ese orden de ideas, cuando ya dijimos, no, esto definitivamente no es por ahí, ya nos toca a nosotros construir sobre lo que ya tenemos. Entonces ya comenzamos. La paciente esa siempre recibió una muy buena atención porque finalmente era una sola paciente y la aislamos rápidamente y teníamos pues el conocimiento de cómo íbamos a hacer el manejo y el tratamiento y todo lo demás, y eso lo teníamos claro, ¿de acuerdo? Entonces listo, ya nosotros aislamos la paciente y eso nos costó muchas pérdidas de pronto desde el punto de vista operacional. La institución cayó de pronto en una cancelación de cirugía, la gente no quiere ni asomarse a la clínica porque estaba la paciente allí, y mejor dicho, nosotros éramos la fuente de contaminación para Cartagena, para toda Cartagena, ¿no? Sufrimos todo tipo de discriminaciones, tanto los médicos como las enfermeras, como los administrativos, como todo el mundo, pero bueno, finalmente seguimos poniendo la cara y sacamos no solamente a la paciente adelante, sino que después de esto, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista logístico,
montamos toda una infraestructura que, si bien es cierto, de pronto estamos leyendo y tenemos la información, pues no lo habíamos desarrollado de pronto en toda su potencialidad. Desarrollamos todo entonces una infraestructura para proteger a los pacientes, para proteger al personal de salud. Fue un trabajo muy duro en donde no solo nosotros mismos como institución estamos poniendo en práctica todo lo que estábamos leyendo, revisando, sino que durante alrededor de casi 2 meses, la mayoría de los jefes de unidades de cuidado intensivo nos estábamos reuniendo todos los días, de lunes a sábado, a las 6 de la mañana, de 6 a 7, 7:30, en un grupo de Zoom. Todos los días nos estamos conectando casi 40 jefes de unidades de cuidado intensivo o el personal que estaba trabajando con nosotros para precisamente prepararnos y decir cómo íbamos a atender a todos estos pacientes de la mejor manera. Hicimos cualquier cantidad de charlas entre nosotros mismos, intensivistas, hablando de infectólogos, hablando de todo lo demás, y eso nos consolidó realmente desde el punto de vista cuerpo médico, no solamente Medigel, sino Medigel y todas las instituciones que nos estábamos reuniendo, insisto, principalmente con los jefes de cuidado intensivo. Hicimos reuniones con terapia respiratoria, con enfermería, con todo el mundo para dar conocimiento y estar mucho más preparados para cuando viniera el pico grande de pacientes, realmente tener una directriz de cómo nosotros íbamos a enfrentar el manejo de los pacientes. Hicimos entonces protocolos de los EPP, los elementos de protección, de todo lo demás. Quitarle el miedo a la gente no es fácil. O sea, quitarle el miedo a la enfermera, a la terapista, a todo el mundo de que me voy a contaminar con ese paciente. Pero bueno, nos tocó dar ejemplo, ¿no? O sea, yo entraba todos los días a ver a mi paciente, todos los días entraba y le decía a la gente, venga jefe, yo le cojo la muestra de sangre, yo le cojo esto, para que se den cuenta que realmente, hombre, si tenemos los elementos de protección adecuados, es un paciente más dentro de nuestra labor y misión como profesionales de la salud, ¿de acuerdo? Pero esto es un equipo fuerte, duro, no solamente en la parte asistencial, porque si no tenemos el apoyo de la parte administrativa que nos dé los insumos, que nos dé los elementos, y a propósito, aquí da un clic, estamos teniendo problemas con insumos desde el punto de vista médico en estos momentos, tenemos escasez de relajantes musculares, escasez de sedantes, y entonces eso como para que de pronto, si es posible, algún tipo de ayuda en ese sentido sería maravilloso. Pero bueno, finalmente esto nos consolidó mucho más como grupo humano, después como grupo de trabajo. Todos los días nos estamos reuniendo también con la parte administrativa y posteriormente implementamos desde la clínica, inicialmente desde la clínica Medigel, y nuestro interés realmente de desmitificar el asunto de que un paciente estaba tirado ahí en una cama aislado solo. Comenzamos a hacer videollamadas con nuestros pacientes y nuestros familiares para hacer sentir al paciente que estaba aislado, que tiene un contacto con su familia, y entonces le permitíamos interacción a través de videollamada telefónica, los poníamos a hablar, uníamos a 1, 2, 3 familiares, y eso realmente a nosotros nos cambió muchísimo la perspectiva de la mala imagen que se estaba diseminando realmente a nivel ciudad y a nivel país con el asunto de los carteles y todo lo demás que no tienen ningún tipo de fundamento. Entonces, eso nos hizo crecer realmente en lo personal, en lo profesional, como equipo, como institución, como ciudad y realmente en este momento como país, porque finalmente somos en este momento, gracias a todo ese gran esfuerzo, una de las primeras ciudades que ha disminuido de manera importante el índice de contagios y la mortalidad. Bueno, vamos con la doctora Joana, pero antes de eso decirles que como oficina de comunicaciones hemos pasado por varios momentos, pero uno de esos momentos es esperar el reporte del día. Y yo estoy mirando mucho la hora porque justo a esta hora llega el reporte del día del INS y eso nos, sí, como que nos pone en otra dinámica, entonces ya la costumbre de que a esta hora llega nuestro reporte
es algo que ya dentro de la oficina de comunicaciones siempre nos causa alerta a esta hora, todos estamos pendientes. Doctora Johanna, bueno, lo hemos escuchado del gerente, del agente interventor del hospital universitario, del doctor Martín Carvajal. Teníamos muchas falencias, y usted misma lo acaba de decir, teníamos muchas falencias, no teníamos capacidad instalada, bueno, tuvimos unos momentos muy difíciles, pero ¿en qué momento y bajo qué estrategias rápidamente? Porque yo sé que usted se puede tirar 2 horas explicándonos detalladamente, pero para que la gente entienda un poco cuáles fueron esas estrategias que implementó el distrito articuladamente con IPS, con EPS, Cuerpo Médico, Gobierno Nacional, bueno, todas estas gentes que participaron para que hoy la cara sea diferente y, bueno, Dios mediante, podamos dentro de poco salir a flote de este COVID. Claro, bueno, aquí de pronto el éxito de este proceso se puede decir en esos términos fue la articulación entre todos los actores del sistema, tanto las EPS como las IPS, el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio, la Superintendencia. Nosotros realizábamos cada día por medio mesas técnicas donde interactuaban todos los actores para hacerle seguimiento a un plan de acción que nosotros construimos, que luego fue presentado en el primer PMU que se hizo acá en Cartagena, donde tuvimos la presencia del señor ministro. En ese espacio nosotros desde la entidad territorial presentamos un plan de acción que días previos, 2 días antes, habíamos socializado con todos los actores del sistema. Y bueno, este plan de acción fue avalado directamente por el ministerio, y en ese sentido luego nos tocaba, como lo dije anteriormente, construir esas capacidades para poder dar una respuesta y que cada una de las acciones que se contemplaron ahí, que generalmente fueron 5, donde la educación y la pedagogía fue nuestro primer pilar, donde todas esas acciones deberían estar con más ímpetu, focalizadas en la educación y la pedagogía, por lo que el distrito tomó el liderazgo a través de la Escuela de Gobierno con la doctora Cielo y la oficina de la primera dama. Creo que eso es una de las mejores experiencias, porque sin lugar a duda es una de las estrategias más efectivas para la contención de la propagación. Sí, a través de Barrio Heroico. El segundo pilar fue poder fortalecer vigilancia en salud pública a través de una estrategia netamente desde la entidad territorial, quien imparte lo que es la línea técnica, luego la línea operativa, que son las diferentes IPS y las diferentes EAPB o EPS. En ese sentido, se creó una estrategia de vigilancia epidemiológica innovadora, donde se establecieron unos equipos básicos de atención que iban directamente hacia las localidades, sobre todo en aquellos barrios donde teníamos mayor índice de contagio. Entonces teníamos 2. Teníamos la primera para disminuir lo que es la magnitud o la propagación del brote, porque es que Cartagena iba con una curva bastante acelerada. Teníamos para ese entonces, la segunda semana de mayo, un RT de 3, era el más alto del país, y teníamos una tasa de letalidad de 12%. Entonces nuestras acciones se enfocaron en esos 2. Primero, en disminuir la tasa de contagio, y segundo, en disminuir la letalidad, que estaba muy alta. Es por eso que el tercer pilar o el tercer punto de nuestro plan de acción fue fortalecer el sistema de emergencias médicas, donde la atención domiciliaria juega un papel muy importante. Esta atención domiciliaria oportuna y la atención oportuna a través del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres se centralizó toda la operación del sistema. Esto nos permitió que independientemente de la afiliación del paciente, nosotros teníamos la autoridad o más bien la autonomía de decidir
qué prestador tenía que llegar hasta la vivienda del paciente a prestarle el servicio independientemente de la afiliación. Otro de los pilares o de los puntos fue la prestación de servicios. Esta es una experiencia muy bonita porque nosotros para ese entonces teníamos una capacidad de unidades de cuidados intensivos en las diferentes fases del plan de expansión de 217, pero solamente 205 estaban en operación. Hoy en día tenemos un total de 352. Eso es gracias a la voluntad también y al esfuerzo, al esfuerzo que realizaron las diferentes instituciones. En ese momento nosotros establecimos un plan de concentración, así lo llamamos, dentro de ese gran plan de acción, donde se priorizaron 5 instituciones, pero el resto de las operaciones, el resto de las instituciones que tenían unidades de cuidados intensivos, se dispuso del 50% para la atención exclusiva de los pacientes COVID. Y el último punto que sustancialmente se mejoró fue la comunicación. Nosotros le dimos un giro totalmente distinto al tema de la comunicación y ha sido vital. Entonces, con esas cinco líneas de acción, creo que fueron muy focalizadas, fueron muy dirigidas y nos ha llevado a estar viviendo el momento que estamos viviendo en este momento. Eso no quiere decir que estemos tranquilos o que ya estemos, por así decirlo, relajados. No, ahora es cuando más estamos trabajando. Porque primero tenemos una experiencia, segundo tenemos unas capacidades y tercero, esas capacidades que tenemos las tenemos que fortalecer e ir buscando otras estrategias de acuerdo a la dinámica y el comportamiento que tenemos hoy en día en el distrito. Porque es posible que vengan los rebrotes, ha pasado en todas las ciudades. Entonces nosotros nos estamos preparando aún, yo pienso que mejor para esos acontecimientos. Muchas gracias, doctora Johanna. Preguntarle a nuestra enfermera, a Darlings, ¿cómo ve ella la pandemia hoy en día? Que estás en el día a día, en ese tema de la acción permanente, ¿cómo ves la pandemia? Sí, más allá de las cifras, ¿sí has sentido que se ha disminuido el número de pacientes con COVID, que ha bajado el ritmo? ¿Cómo ves la cosa actualmente? Hola. Aló. La verdad es que ha bajado considerablemente de las unidades, ante todo de las UCI, de nosotros como primera línea, que somos urgencia, ha bajado. Pero fíjate, todo está en las personas del común que no se cuidan, que piensan que esto es un juego, que esto es un negocio, porque eso es lo que están hablando la gente por ignorancia. Ya que nosotros que nos están pagando por cada paciente que muera por COVID, o que las camas de UCI generan tantos millones. Entonces eso es la ignorancia del humano que ellos mismos están creando. Pero sí, yo pienso que a la actualidad ha bajado un poco, pero no debemos bajar la guardia. No sabemos otras sintomatologías aparte de las que ya hemos visto, que se puede presentar de otras maneras. Ok, Octavio, tu experiencia como recuperado, ¿viste la luz al final del túnel? ¿Sentiste que no ibas a pasar eso? ¿Cómo viste la experiencia con otras personas? Sabemos que es un virus que no ha sido igual para todo el mundo, que hay gente que incluso estando hospitalizada de pronto estuvo más tranquila, otras personas sí estuvieron muy graves y pues muchos, nuestros 496 fallecidos, que no nos olvidamos de ellos, no pudieron superarlo. Pero ¿cómo viste tú eso pues dentro del tema de estar hospitalizado y de tener unas complicaciones más allá de lo que te habían dicho médicamente y era que ya estabas prácticamente saliendo del virus? Bueno, yo personalmente estoy supremamente agradecido porque hago parte de ese 85 puntos más de recuperados de la ciudad de Cartagena. Y sí, aunque aún permanecen ciertas dificultades en mi cuerpo y demás, que con el tiempo estoy seguro de que se van a superar totalmente, no es más que estar agradecido con Dios y con la vida por esta nueva oportunidad, porque sí, tanto en la clínica como con personas cercanas,
he visto cómo de un momento a otro estaban bien o estaban estables y se complican y se las tienen que llevar a una UCI, las tienen que intubar, o familiares de personas conocidas que fallecen de un momento a otro por una complicación del COVID, y saber que en algún momento yo estuve, digamos, expuesto o pude haber sido parte de esa cifra de personas más graves o de personas fallecidas, no es más que para agradecer. Muchas gracias, Octavio. Quiero cerrar con nuestros tres médicos. Una pregunta rápida. ¿Cómo ven este regreso a la nueva normalidad? Doctor Carvajal, empecemos con usted. ¿Cómo ve este regreso a lo que va a ser la famosa nueva normalidad? ¿Y cómo cree que, bueno, que está el panorama actualmente para la ciudad de Cartagena? No le escuchamos, doctor Martín. Sí, perdón. Bueno, creo que esto es de responsabilidad de todos. Es realmente que todos seamos muy responsables con lo que está pasando, porque de una u otra forma, todos, creo que absolutamente tendremos todos, o un vecino, o un familiar, o un amigo, que ha podido no solamente infectarse, sino morir como consecuencia de esta enfermedad. Entonces, si nosotros tenemos eso en mente, realmente tenemos que ser supremamente serios y supremamente responsables. Creo que la experiencia, nosotros en esta pandemia vamos con algo viendo hacia atrás. ¿En qué sentido? Vimos lo que pasó en la China, vimos lo que pasó en Europa, estamos viendo nuestra propia experiencia y ahora estamos viendo qué está pasando en esos países donde ya aparentemente la pandemia pasó y estamos viendo rebrotes y estamos viendo que quieren cerrar ciudades otra vez. Y si nosotros no queremos repetir esa experiencia de que ya en España están ya con problemas, muchos problemas en Madrid y en otras ciudades de España, si nosotros no queremos repetir esa experiencia, tenemos que apegarnos a las buenas costumbres de higiene de manos, de tener no aislamiento social. Yo creo que tendremos que volver a una normalidad, pero con algo de distanciamiento físico, no quiere decir distanciamiento social. Nosotros podemos seguir teniendo nuestras relaciones, pero, hombre, dentro de algunas costumbres y dentro de unos lineamientos que disminuyan la probabilidad de que nos sigamos contagiando hasta cuando finalmente tengamos un sistema idealmente de vacunación que nos garantice tener una inmunidad a largo plazo, que para mí es el problema más grande que tiene esta enfermedad en este momento. No tenemos certeza realmente de que la inmunidad natural, ¿cuál es la natural? La que yo tengo cuando me dio la enfermedad. Esa inmunidad natural no parece ser protectora a largo plazo. Ese es el problema más grande realmente que tiene esta enfermedad. Porque si lo que te enferma tuviera una inmunidad como la que nos da la viruela, por ejemplo, ya que ya hemos vacunado, ya nos dio y ya no nos da más, estarían tranquilos todos los que les dio y los que estamos de pronto en lista para que nos dé o en lista para que nos vacunen. Mientras no tengamos esa certeza, realmente tenemos que acostumbrarnos realmente al lavado de manos, a la limpieza, al tapaboca y a otros elementos que ya se han masificado desde el punto de vista de información a toda la comunidad para que podamos realmente salir y convivir con esta situación. Doctor Aguirre. Bueno, Paola, yo sí quiero como reforzar un tema de estas medidas de protección. Vean, si bien la vacuna inmunológica no existe, entre paréntesis, la vacuna está aquí. Y se lo digo por experiencia propia. Mire, yo, especialmente en el pico, yo necesitaba saber cómo estaban atendiendo los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Y cuando decía el gerente va a bajar a las 4 salas donde hay 60, 70 pacientes infectados en condiciones críticas, y yo chivaba, que se va a meter a riesgos en ese ambiente millones de virus. Y no, yo me meto allá y estoy seguro que no me da nada porque voy bien protegido. Yo esta mascarilla, yo estoy en el hospital aquí, yo no me la quito, ni siquiera aquí en la conversación.
porque esta es mi protección, esta es mi vacuna. Y he estado expuesto, no como asistencial, yo no soy asistencial, yo soy médico, pero hace mucho rato no hago nada de asistencia. Pero sí bajé en varias oportunidades, en muchas oportunidades, a hacer ronda, acompañamiento del personal de salud, a mirar cómo están atendiendo los pacientes en un ambiente totalmente contaminado, y me protegí con las medidas simples, elementales. Y no le ha dado COVID. Esta no me ha dado. Esta vacunita, la limpieza de manos frecuente. Ustedes han visto que yo seguido soy aquí, estoy en el hospital, permanentemente me estoy limpiando las manos. Y el distanciamiento social, importante, pero con estas dos me he defendido hasta el momento en una... porque es que el bicho en cualquier parte lo puede adquirir uno. Como le decía Octavio, eso no sabe dónde lo coge uno, pero hay que estar siempre bien protegido, y no nos da. Si tenemos conciencia, somos capaces de darle tiempo a que haya una vacuna inmunológica y ya, pues, pero esa es la mejor forma de prevenir. Doctora Joana Bueno. Bueno, Pau, en ese sentido no debemos bajar la guardia, debemos estar siempre acatando las medidas de autocuidado. Importante el uso de tapabocas y reiteramos en todos los espacios la importancia que tiene el autocuidado y el acatamiento de estas medidas, el lavado constante de manos, mantener también el distanciamiento físico, no social. Creo que esta es la mejor vacuna o la mejor arma que tenemos para combatir este virus y bueno, seguimos insistiendo en eso, en ese sentido. Mientras nosotros nos estamos preparando para el proceso en cuanto al fortalecimiento de nuestras capacidades de respuesta. Octavio, tu recomendación como paciente contagiado, que bueno, vamos a aclarar que Octavio todos estos meses ha estado en trabajo en casa y se contagió en un espacio externo de la alcaldía de Cartagena. Pero Octavio, de pronto tú mismo lo dices, no sé ni siquiera dónde me contagié. De pronto ese tema de ser más responsables y más cuidadosos, ¿qué mensaje le darías a la ciudadanía respecto a tu experiencia? Así es, Pau. Bueno, indudablemente yo creo que ya por todos los medios posibles nos han dicho varias recomendaciones. Lavarnos las manos con frecuencia, usar bien el tapaboca, no solo usarlo, sino usarlo bien, mantener el distanciamiento físico de otras personas, evitar las aglomeraciones y demás. Y ese punto de las aglomeraciones y el distanciamiento físico es algo en lo que quiero de pronto hacer un énfasis, porque desde mi autoanálisis epidemiológico de cómo me contagié, creo que fue el factor, porque aunque en mi casa pues las medidas eran extremas de aseo y con esta pandemia se extremaron aún más, parece ser que en una aglomeración fuera de una farmacia fue donde pude haber yo contraído el virus, porque la gente a veces, pues, por las costumbres que tenemos aquí en la ciudad de llegar, de saludar, de preguntar de cerca, acercársele a uno para todo, entonces pudo haber sido en esa situación. Entonces, siempre tengamos esas precauciones. Y aprovecho, Pau, antes de terminar mi intervención, para agradecer en nombre de todas las personas que hemos estado hospitalizados de alguna manera o contagiados del virus, a todos los doctores, a todo el personal de salud, de enfermería, administrativos, de imágenes diagnósticas, camilleros, vigilantes, todas las personas que trabajan en los hospitales y centros asistenciales, por ese trabajo tan abnegado que están haciendo. Que Dios les bendiga y les pague por todo su esfuerzo. Ay, sí, definitivamente que han sido los héroes en esta pandemia. Darly, que está aquí, nuestros 3 médicos, la doctora Joana Bueno desde la institucionalidad, el doctor Aguirre, el doctor Martín Carvajal. Muchísimas gracias por todo ese trabajo y ese esfuerzo que han hecho a lo largo de este tiempo. De verdad que Dios quiere mucho a Cartagena, porque, bueno, todavía vemos cómo algunas ciudades están día a día contando y contando y contando muertos, y nosotros, gracias a Dios, podemos, si no decir que estamos en cero, pero sí es muy poquito ya la cantidad de personas que fallecen.
y bueno, nos duele cada fallecido, cada persona que perdemos por la causa del COVID, pero sabemos que estamos mucho mejor que en otras ciudades del país. Llegó el momento de cerrar, muy contentos y muy agradecidos desde la Alcaldía de Cartagena con nuestros invitados e invitadas por contarnos sus experiencias, por abrir su espacio. Sabemos que son agendas muy difíciles y muy complicadas y que, bueno, no tienen casi que descanso, así que estos 60, 70 minutos han sido muy valiosos para poder conocer de primera mano lo que es esa primera línea del COVID y para que la ciudad aprenda de esas experiencias adquiridas que ya tenemos y empecemos un nuevo camino juntos como sociedad. Así que doctor Aguirre, doctor Carvajal, doctora Yana Bueno, nuestra enfermera Darlings, Perdomo y Octavio, muchísimas gracias por participar en esta transmisión de Facebook Live. A ustedes, muchas gracias. Muchísimas Gracias a gracias ti por la y oportunidad. felicidades. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y los invitamos el próximo viernes para que no se pierdan nuestras conversaciones en directo a las 4 de la tarde por aquí, por las redes sociales de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias. Hasta luego y muchísimas gracias.